Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ecoeducativo. Ay, no, ya. No, no, no. Ah, es que nunca he grabado. Ah, no te preocupes. Pues qué gusto estar contigo en la primera ocasión. Yo soy nerviosa igual sea la primera o la 20ª vez, así que no te preocupes. Ok. Si quieres nada más ponte así para que estés más comodita. Ujú. Ok. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bienvenidos a Ecoeducativo, el sonido de la pedagogía. En esta ocasión es un gustazo que nos acompañe aquí la maestra Carmen Elena Arroyo Rodríguez. En esta emisión, acorde al tema que es las mujeres, en este día del 8M, que estamos próximo a vivirlo el día de mañana, pues nos acompaña la maestra para una charla acerca de los derechos universitarios. Ella como titular, responsable también de la Defensoría de los Derechos Universitarios, nos va a tener aquí un tema muy interesante. Eh, bueno, pues primero que nada voy a agradecer, como es de esperar, a la doctora Magda Valdés, coordinadora de este programa, a Emigdio Corral, que es el responsable logístico, a la doctora Marta Piña, que nos acompaña mucho también como jefa del Departamento Académico de Humanidades. Y pues en esta ocasión, un gusto que pudiste haber atendido esta llamada. Eh, pues como es también costumbre, me gustaría que a lo mejor te presentaras, que nos contaras un poco sobre tu experiencia aquí como trabajadora, cuál ha sido tu formación profesional. Muy bien. Pues muchas gracias primero, Carla. Es un gusto estar hoy aquí contigo. Agradezco enormemente la invitación y sobre todo pues el espacio que se abre. Creo que cuando, sobre todo en el marco de este mes de las mujeres, cuando habla una, tiene también el uso de la voz como un privilegio para hacer también que otras voces se escuchen, ¿no? Entonces, siempre creo que estos espacios de diálogo y de conversaciones los tomo desde la conciencia de que son espacios que nos permiten también dar a conocer nuestras ideas, pero también visibilizar aquellas otras realidades que viven muchas de las mujeres y de compañeras en el trabajo, en la cotidianidad y demás, en cada una de las de los retos, ¿no? particulares que enfrentan. Entonces, mil gracias por abrir estos espacios tan valiosos. Yo actualmente, como lo mencionabas, estoy a cargo de la Defensoría de los Derechos Universitarios aquí en la UAPS. Ya llevamos un rato en el ejercicio de este cargo. Y la verdad ha sido muy enriquecedor porque justamente desde la Defensoría pues estamos procurando la defensa y la protección de los derechos en el entorno universitario. Mi formación, me preguntabas un poco, yo soy abogada, nací en Colombia, mi carrera la estudié en Colombia, pero la maestría, que es en Derechos Humanos, la estudié aquí en la UAPS precisamente y actualmente estoy estudiando también el doctorado, que es en Derechos Humanos. Y bueno, estoy acompañándoles tanto en la docencia, en Derecho, como desde la Defensoría de los Derechos Universitarios. Ok, muy bien. Bueno, con este tema que tenemos el día de hoy, que es reflexiones universitarias hacia la equidad, te tengo aquí una serie de preguntas que me gustaría que respondieras. Una de ellas es, ¿cuáles son los principales derechos que protege la Defensoría dentro del ámbito universitario? Porque muchos hemos Ujú. escuchado que está la Defensoría de los Derechos Universitarios, pero muy pocos conocemos exactamente cuáles son los derechos que protege. Muchas gracias, Carla. Qué buena pregunta porque además ayuda a que nuestras estudiantes, mujeres, pero también los hombres y demás personas que integran nuestra comunidad universitaria puedan conocer esos derechos. Yo debo mencionar algo. Aquí hay una cosa muy importante y es que al mismo tiempo que hay ciertos derechos, ellos también conllevan una corresponsabilidad y por lo tanto una correspondencia con los deberes relativos, Ujú. ¿no? Entonces va a ser muy importante tomar esto en cuenta porque al mismo tiempo de que tenemos estos derechos, también es un deber nuestro garantizarlo hacia el resto de la población y de la comunidad UAPS, ¿no? Ujú. En cuanto a qué derechos protege la Defensoría en sí, pues bueno, derechos muy generales, por ejemplo, como el derecho a la igualdad, a ser tratados de una manera digna, a acceder oportunamente a la información académica para sus procesos formativos y demás, derecho a la inclusión,
Este derecho es fundamental porque nos ayuda también a que las personas que tienen alguna discapacidad o neurodivergencia también se sientan parte del proceso formativo en las necesidades que ellas y que ellos también manifiestan, ¿no? Pero hay un derecho que es central y que en el marco del mes de marzo creo que es fundamental remarcar, y es el derecho a disfrutar de un entorno educativo y laboral libre de cualquier forma de violencia. Creo que este derecho podría por mucho resumir muchos otros que vienen en el catálogo, que debo decir es un catálogo enunciativo, no limitativo de derechos, pero este derecho en particular, claro que resume mucho porque cualquier forma de violencia psicológica, docente, laboral, sexual, por supuesto, digital, cualquier forma de violencia, de acoso o de hostigamiento, la universidad tiene un pronunciamiento y posicionamiento específico de tolerancia cero a estas formas de violencia. Entonces, el garantizar un espacio formativo, pero también laboral, libre de cualquier forma de violencia es fundamental. Y desde la Defensoría tenemos ese compromiso, por lo tanto, en garantizar que nuestros procedimientos justamente le permitan a las alumnas, en este caso mujeres, pero también a los hombres, trabajadoras, trabajadores y estudiantes, gozar de estos espacios, que realmente vengan a la universidad a disfrutarla y no a sufrirla porque hay alguna situación violenta que les está impidiendo este disfrute, ¿no? Y por ejemplo, en caso de que sucedan estos problemas como acoso y, por ejemplo, diferentes tipos de violencia, ¿cuáles son las estrategias que implementa la Defensoría para erradicar o para prevenir también Ujú. este tipo de situaciones, pues, lamentables? Claro, muchas gracias por tu Ujú, pregunta, Carla. Tú diste en un punto muy importante. Antes de decir qué estrategias, digamos, implementamos o cuál es el procedimiento frente ya a una vulneración consumada o que ya ujú, ha sido realizada, sí. me gustaría ir primero por la parte preventiva, porque creo que justamente, y como bien lo mencionaste, si fortalecemos la parte de la prevención, Ujú, también hay un cambio en el chip, en el paradigma social de cómo enfrentamos estas formas de violencia. Históricamente a veces decimos, bueno, con el hecho de que no te golpeen, no te están violentando. ajá, La violencia, si nos remitimos a uno de los instrumentos internacionales por excelencia, que es la Convención de Belém do Pará, esta convención justamente establece que la violencia contra la mujer debe erradicarse en dos sentidos al menos. Uno, en garantizar la no discriminación hacia las mujeres, es decir, que tengan acceso en iguales condiciones en espacios educativos, políticos, económicos, laborales, etcétera. Pero por otro lado, y en segundo punto, que también sean erradicadas las prácticas y los patrones sociales que ayudan a que las mujeres se mantengan rezagadas o excluidas. Entonces, desde la Defensoría, en cuanto a estos dos factores, justamente tenemos acciones de carácter preventivo. ujú, Específicamente, por ejemplo, le apostamos mucho a la capacitación, a la conversación con personal docente, con personal administrativo, a través de cursos intersemestrales, específicamente charlas informativas y cursos de capacitación y talleres a lo largo del semestre, buscamos brindarle al alumnado y al profesorado herramientas básicas para que sepan también cómo, primero, erradicar desde sus ujú. propias conductas formas de violencia, pero por otro lado, cómo sumarse también a darlo a conocer en caso de que sepan que hay alguna vulneración en el espacio universitario. También a través de campañas que son campañas de difusión por medio de las plataformas digitales, que es uno de nuestros canales de comunicación más efectivos en estos tiempos, y también a través de campañas de concientización. Por ejemplo, recientemente realizamos la Feria de los Derechos Universitarios, Ujú, un espacio a través del cual se buscaba alfabetizar a la comunidad universitaria en materia de protección y defensa de los derechos universitarios. Estas formas digamos, de información también nos permiten prevenir oportunamente que aparezcan nuevas conductas que laceren los derechos en el entorno universitario. Ahora, cuando ya se presenta una conducta que definitivamente ha vulnerado el derecho de alguien, lo que hacemos es llevar a cabo el procedimiento de queja, que ya en unos minutos, si gustas, lo podremos explorar más a ok. detalle, pero el procedimiento de queja nos permite justamente recibir el formato de queja de quien ha recibido Ujú. una vulneración a sus derechos y llevar a cabo toda una investigación para que eventualmente establezcamos las sanciones correspondientes. Igual, yo creo que me gustaría que habláramos sobre eso, sobre el formato de queja, porque la siguiente pregunta siento que va muy acorde, que es, bueno, me interesa saber a qué obstáculos se enfrentan los estudiantes cuando quieren denunciar
una situación de estas? Es decir, ¿crees que les resulta sencillo, difícil o cómo se acercan ustedes para tener este espacio de confianza con el alumnado para que ellos puedan presentar sus quejas? Claro, muchas gracias. Ujú. Fíjate que es muy interesante porque en la dinámica de la presentación de una queja, algunas veces la queja se presenta en la primera ocasión en que la persona llega a la defensoría, Ok. pero en muchas otras ocasiones, que son un grueso importante, las quejas se presentan después de varios encuentros en defensoría, a lo Ujú. largo de los cuales la persona que está en condición de presunta víctima desea recibir esa asesoría para entender qué efectos tendría la presentación de la queja. Sí, ¿Esto por qué? Porque a veces sí genera mucho temor en el alumnado, sobre sí. todo la presentación de una queja. De repente, por ejemplo, existe, tú me preguntas cuáles son los obstáculos más fuertes en la presentación de su queja. En cuanto a los estudiantes, hay una razón muy fuerte y es el temor a los efectos académicos de una queja. Ajá, sí. Que de pronto exista como esta venganza, vamos a llamarlo de esa forma, si me lo permiten, por parte de la persona docente hacia el estudiante porque se supo que Ujú. presentó una queja. Lo que hacemos desde la Defensoría entonces es brindarles medidas de protección oportunas para que estén salvaguardados sus derechos en lo académico también, aún durante la presentación de una queja o el avance de un procedimiento. Otra de los obstáculos importantes que se enfrenta el alumnado cuando desea presentar una queja es a la vergüenza social. Ujú. Hay un tema muy fuerte y eso también, por ejemplo, sucede cuando hay hombres que desean presentar quejas específicamente. Está esta vergüenza también de no recibir esa credibilidad. O en el caso de las mujeres, estudiantes y trabajadoras, también nos ha pasado que se ha identificado un alto índice de temor y de vergüenza social en sentir esa vergüenza, vaya, por tener que haber enfrentado una situación que fue incómoda para ellas o que llevó a un límite, digamos, extremo su paciencia, digamos, su vivencia en la universidad. Entonces, lastimosamente, estas secuelas, incluso para el periodo de acompañamiento a la presentación de la queja, por fortuna contamos en la universidad con una instancia como apoyo psicoeducativo y como la coordinación del sistema de tutorías. Estas dos instancias nos han servido de apoyo fundamental porque le ayudan al alumnado también a procesar los efectos emocionales, psicoemocionales que conlleva una conducta vulneradora. Entonces, desde la Defensoría lo que hacemos es direccionar para que paralelo al procedimiento de investigación también estén recibiendo este acompañamiento por parte del apoyo psicoeducativo del sistema de tutorías y que de esta manera el alumnado sepa que a pesar de que sí es un proceso difícil muchas veces presentar la queja porque no es sencillo tomar el valor para hacerlo. A pesar de ello, la universidad no solamente les acompaña en el procedimiento de queja, también les acompaña con los efectos psicosociales que haya podido generar esa conducta Ujú. vulneradora en su entorno universitario y en su proceso formativo. Sí, yo creo que es muy importante porque muchas veces, bueno, por ejemplo, a mí me pasa, Ujú. me siento muy vulnerable, entonces siento que a veces ya de por sí uno está viviendo una situación muy, muy triste y uno piensa que al decirlo va a ser peor o que te Claro. vas a sentir peor. El simple hecho de que te estén preguntando cosas que a lo mejor tú no quieres hablar de ellas o que te estén recordando situaciones que fueron pues muy tristes y que también a veces uno siente, ok, voy a hacer más grande todo esto y es lo que menos quiero. Entonces, siento que es muy importante esto y pues por lo menos yo estaba en completa ignorancia de que había un acompañamiento de este tema, me imagino que con psicólogos Así o... es. Ajá. Sí, contamos en La Paz, contamos con 4 profesionales en psicología. Están a cargo del psicólogo Emanuel Ujú. Hernández Villegas y Emanuel es quien está a cargo pues del sistema de apoyo psicoeducativo. Está la doctora Elizabeth Roser en la parte del sistema de coordinación de tutorías y también debo mencionar que hay un elemento fundamental cuando el elemento de género se asoma dentro de los casos y es la Sí. SIGE. La SIGE Ajá. también cumple un papel fundamental porque realiza una labor de empoderamiento y apoyo muy importante a las personas que por algún tipo de violencia de género desean presentar su queja. Entonces, esto lo comento también porque aquí es importante mencionar que no por el hecho de que llegues hoy ante la defensoría, a fuerza debes presentar tu queja hoy mismo y aun si Ajá. no te sientes cómoda, cómodo, listo, etcétera, ¿no?
puedes llevar ese acompañamiento, incluso puedes ir varias veces a la oficina de la Defensoría para conversar sobre que tú entiendas bien el procedimiento y cuando te sientas lista o listo, poder recibir, ¿no? Toda la asesoría para presentar la queja. Ujú. Ok. Y por ejemplo, en este caso, bueno, yo como trabajadora ayudante académica, me imagino que nosotros del lado administrativo y también los docentes podemos tener como una forma de acercar a los estudiantes con ustedes. No sé ahí cómo, qué papel juegan, pues, lo que son los docentes y los administrativos para apoyar al estudiantado o cómo le hacen ustedes, se acercan a los docentes, los apoyan en esto para que ellos puedan ser un enlace o ahí me gustaría a mí saber, pues, porque Claro. a mí me pasa que a lo mejor como pues soy más o menos de la edad de los estudiantes, soy recién egresada, entonces muchas veces hay mayor confianza de parte de los estudiantes. Además, pues como soy mujer, también pasa que eh, se acercan a nosotras y es como de, oye, apóyame en esto. Me da mucha vergüenza a lo mejor porque tiene que ver con esta cuestión de cercanía Claro. generacional y también pues de ser parte del mismo género y de que dicen, ok, a lo mejor tú viviste algo parecido, ¿cómo le haces? Entonces ahí me gustaría saber nosotros como trabajadores cómo podemos acercarnos a ustedes, que nos den como un apoyo para nosotros sobrellevar eso, para ayudarles a los estudiantes. Claro, qué Ujú. buenísima pregunta y yo creo que tu inquietud es súper enriquecedora para la conversación, porque además esa es la parte más importante de la prevención y de la atención también. Ujú. Definitivamente la Defensoría se quedaría completamente corta. Actualmente la UAPS tiene una matrícula que supera los 8.000 estudiantes. Ujú. Entonces, realmente no hay manera de que podamos llegar a cada una y a cada uno. Pero justamente está la maravillosa labor que realizan el personal docente, las jefaturas de los departamentos, en tu caso las ayudantías académicas. ¿Qué pasa? Justamente ustedes tienen más cercanía. Esa cercanía muchas veces les va a hacer saber a ustedes de primera mano una problemática que un estudiante está pasando e incluso prevenir a tiempo la deserción escolar, porque estos casos que a veces se presentan en la universidad incluso llegan a generar deserción en el alumnado, porque hay cansancio, muchas Sí. veces no hay de pronto ese sustento emocional o esa red de apoyo suficiente para que el alumnado pueda navegar alguna situación problemática. Entonces, ¿qué pasa? Cuando ustedes tengan conocimiento de alguna situación así, en lo posible, eh, agradeceríamos mucho que nos permitan contar con su apoyo en que direccionen al alumnado. Ujú. ¿Qué ha servido muchísimo? Que el propio personal docente se acerque a Defensoría con el alumno o la alumna, Sí. porque esto hace que el alumno no aplace ir luego, ir después, ir en otra ocasión, sino que en esa misma ocasión va con el personal docente que le desea acompañar, pero además se siente en ese apoyo moral y emocional de una persona que ya conoce, que es su personal docente Ujú. o la ayudante académica en tu caso. Y entonces esto nos permite a su vez, en presencia de la persona docente, explicarle al estudiante o a la estudiante cuáles son sus mecanismos, qué puede hacer para atender una situación problemática. Y esto justamente nos ayuda a acercarnos más oportunamente como instancia y poder intervenir a tiempo. Otra modalidad en la que hemos intervenido también por llamado del personal docente es cuando una problemática ya no es solo de un estudiante, sino de un grupo. Resulta que ya se ve que hay una dinámica como desgastada en los Sí. grupos, que no se llevan bien, pero no hay alguien identificado como la persona problemática, sino que está muy dispersa la situación. Entonces, cuando eso sucede, también nos han llamado en defensoría y lo que hacemos es que en conjunto con el sistema de tutorías a cargo de la doctora Elizabeth Rosell, realizamos una intervención de grupo. Entonces, nos acercamos al grupo completo y evaluamos qué problemáticas están presentando para intervenir oportunamente antes de que trascienda a una problemática mayor. Y una tercera forma en la que también nos hemos acercado con los departamentos es que de repente nos solicitan cursos específicos o talleres muy puntuales, incluso que sean de cierta cantidad de horas para que también a veces entendemos que la carga docente no es sencilla de llevar tampoco y hay muchas actividades extras, pero nos ha servido mucho acercarnos
en el sentido de que brindamos talleres breves al personal docente para que incorporen buenas prácticas dentro del aula, porque a veces todavía creemos y normalizamos chistes misóginos, que no son chistes, conductas y maneras de acercarnos a los estudiantes, formas de incluso de tocar y de acercarnos físicamente a las alumnas y a los alumnos que ya generacionalmente no están permitidas o que hoy día por fin se nombran como algo que debe estar prohibido. Entonces, a veces el personal docente no está informado de esto. Entonces, los departamentos lo que hacen es que nos solicitan de repente ciertos talleres con temporalidades muy marcadas para que de esta forma el personal a su cargo pueda informarse oportunamente y también con eso, digamos, contribuimos a bajar el índice de vulneraciones de derechos, porque al tener mayor conocimiento e información a la mano, por supuesto que vamos a cambiar ciertos patrones de conducta. Ujú. De la misma forma, bueno, yo también quería mencionar algo y es que siento que en la universidad hay como una deficiencia de información acerca de estos temas. Ujú. Siento que a veces la ignorancia es lo que hace que pues permitamos, pero también que nosotros a veces seamos Parte del problema parte incluso. del problema, sí. Entonces, ¿crees tú que hay como deficiencia en la información, que actualmente los estudiantes necesitan saber más sobre el tema? Ujú. ¿O crees que ya es suficiente información, pero que a lo mejor falta difusión, acompañamiento, asesoramiento? Muy bien, muchas gracias. Yo creo que la verdad, con el uso de las plataformas digitales, Ujú. la tecnología corre a un nivel de velocidad que no hay manera de igualarla, ¿no? Y qué bueno que así sea. Eso es tan bueno como Sí. riesgoso, ¿no? Ahora, utilizándolo para esta información y estas instancias que existen en la universidad, como la Defensoría, la SIGE, psicoeducativo, tutorías, etcétera, ¿qué pasa? Es importante no solamente a través de los correos institucionales. Al alumnado le llega una cantidad excesiva a veces de correos a sus bandejas de entrada del correo Sí. de AluWaps y entonces de pronto se les pierde la información. Por eso es importante que nos sigan en las redes sociales, porque a veces tenemos solo unos segunditos de nuestra atención para dedicarle a un tema y a través de los Reels, de los TikTok, que son más breves, de infografías muy específicas, estas instancias como la Defensoría y las demás que he mencionado, nos permitimos llevar a ustedes la información de manera mucho más breve y concisa. Pero sin duda es fundamental la labor que realizan quienes son tutoras y tutores. Las profesoras y los profesores que son tutoras y tutores tienen un nivel de cercanía con el alumnado que de otra forma no lograríamos. Por eso es importante que en las horas de tutorías se les entregue la información al alumnado de cuáles son las instancias con las que cuentan, que puedan también saber cuáles son los canales de información a los que pueden acudir. En el caso de Defensoría, en redes sociales estamos como Defensoría @Defensoría WAPS en todas nuestras redes sociales y también estamos en el primer piso del edificio de Rectoría. Pero en el caso de cada uno de los procedimientos que llevamos a cabo, necesitamos también que los profesores y las profesoras que son tutores nos ayuden a llevar esa información para que sea mucho más cercano y para que el alumnado también pueda tomar nota de ello, porque la verdad es que a veces en nuestros correos institucionales, insisto, se nos va la información y Sí. cuando necesitamos acudir a la instancia decimos, pero ¿dónde será que la podré encontrar? Entonces, por eso en las sesiones de tutoría sería muy importante que nos apoyen en darle esta información al alumnado de manera más cercana. Ujú. Sí. Y, por ejemplo, en este caso, bueno, a partir de esta difusión por medio de redes sociales, ¿se ha visto una mejora? ¿Han habido cambios? A lo mejor han habido más quejas o los alumnos empiezan a acercarse más porque están más informados sobre el tema, ¿o consideras como que sigue igual que antes? Muchas gracias. Ujú. Fíjate que es muy interesante porque acabamos de tener la Feria de los Derechos Universitarios. Pasando la feria, nos Sí, llegaron quejas, o sea, empezaron a llegar a abrirse más expedientes. Ya sí. tenemos una cantidad considerable de expedientes abiertos, pero eventos como la Feria de los Derechos Universitarios, eventos, por ejemplo, como el hecho de que se difunda con más continuidad en las plataformas digitales la existencia de estas instancias, sí ayudan a que el alumnado, Sí. porque además es gente que envía su queja incluso de manera digital, Ujú. porque tienen la posibilidad de presentarla a través del sitio web de la Defensoría. Obviamente no anónima, pero sí ahí mismo pueden llenar todo el formato de queja.
Ah, muy Entonces, bien. esto es muy importante y sí es verdad que a través de la difusión de estas instancias sí se logra un mayor alcance, pero también el alumnado se siente más cercano y en confianza. Yo quiero insistir mucho sobre el hecho de que no necesariamente tienen que ir en la primera ocasión a presentar la queja, pueden Sí. ir a pedir asesoría y posteriormente, ya cuando se sientan listas, listos, pueden solicitar la apertura del expediente. Ahora, es importante también que tomen en cuenta y que esto les ayude a tomar el valor para dar este paso si es que lo requieren, que existen medidas de protección. Las medidas de protección, por ejemplo, de contacto cero, de suspensión de la persona que está realizándole bullying a alguien más, por Ujú. ejemplo, de separación del grupo, de cambio de turno. Es decir, Sí. la universidad tiene abiertas posibilidades para que haya medidas de protección que operen en lo inmediato, para que al mismo tiempo que avanza el caso, el estudiante, la trabajadora, la persona docente se sienta acompañada y acompañado en este proceso también de investigación. Ujú. Y aquí la Defensoría de los Derechos Universitarios, ¿qué papel juega para que el alumno pueda tener una educación, pues, una mejor educación, a lo mejor sentirse más en confianza? Ustedes entonces le brindan como una forma de que a lo mejor si están enfrentando una situación de violencia, como mencionaste, pueden presentar la queja y solicitar a lo mejor un cambio de salón, de turno. ¿Todo esto es posible? Claro que sí. Y esta parte es muy importante mencionarla. ¿Cómo sumamos también como instancia a que el proceso formativo sea más efectivo? Yo Sí. lo mencionaba hace unos momentos. La deserción escolar sí también hace parte de uno de los efectos que muchas veces deviene de una situación violenta que se esté viviendo en la Ujú. universidad. Entonces, si hay algún tipo de violencia, de acoso, de bullying, de hostigamiento, etcétera, es más probable que un estudiante no pueda rendir Sí, claro. oportunamente, que se quiera ausentar de las clases, que no esté atento, que tenga incluso apatía por el proceso formativo. Entonces, desde Defensoría nos interesa mucho atacar estos distractores, estos elementos que a veces están en torno al proceso formativo y por lo tanto enfocarnos, insisto, en que puedan gozar de un espacio educativo libre de cualquier forma de violencia. Lo hacemos a través de la implementación de estas medidas y sí, efectivamente, hemos tenido personas en condición de víctima que directamente nos solicitan el cambio de turno, el cambio de Sí. salón, pero también hemos tenido Ujú. personas que no desean cambiarse de turno y que sin embargo nos hemos visto en el deber de cambiar a la persona que ha sido infractora. ¿Por qué? Porque se está generando un daño, no solamente ahora para la persona directamente afectada, sino para todo el entorno del grupo, porque Sí. al final se afecta a todo un grupo. Sí, y por ejemplo, bueno, ya hablando más a futuro, ¿cuáles son los desafíos que crees que enfrente la Defensoría por los Derechos Universitarios en el panorama, pues, de la educación? Claro, fíjate que en el marco justamente de la conmemoración que ya la tenemos muy próxima del 8 de marzo y también del 9, que es el día, hace unos años se implementó el 9 Ninguna se mueve, justamente es importante mencionar que los retos que enfrenta la Defensoría no son muy diferentes de los que socialmente estamos enfrentando. Estamos pasando por periodos, digamos, en los que algunos discursos de odio y algunas formas de expresión respaldadas en esa libertad de expresión muchas veces se vienen respaldando en formas de discriminar y de excluir. Estos discursos y estas formas de odio socialmente también se notan muchas veces en las universidades. Creo que uno de los retos más importantes será avanzar hacia un escenario en el cual no solamente me preocupe yo por la defensa de mis derechos, sino que yo sea consciente de hasta dónde llegan mis derechos para poder respetar también los derechos de las demás personas. En este sentido, justamente para el año 2025, ONU Mujeres ha establecido que uno de los retos más importantes es trabajar conjuntamente hacia la inclusión de las mujeres en todos los espacios, garantizar la inclusión como un elemento central en este año de lucha. Entonces, de cara hacia el 8M, yo creo que uno de los retos fundamentales va a ser continuar consolidando estrategias y mecanismos que desde la Defensoría, pero desde la propia UAPS, nos permitan garantizar la inclusión de todas las mujeres en cada una de sus situaciones, incluyendo a aquellas personas que enfrentan algún tipo de discapacidad, aquellas que tienen algún tipo de neurodivergencia, aquellas que su proceso formativo incluso se quedó trunco en algún punto de su historia personal por diversas razones
Estamos en un periodo social en el que necesitamos garantizar esa inclusión y en el que necesitamos también sumarnos a abolir cualquier discurso de odio, de exclusión, de discriminación que pretenda dejar rezagada a un sector de la población, en este caso a las mujeres, pero por ejemplo también a las mujeres con alguna discapacidad, ¿no? Sí, claro. Y por ejemplo, pues ya hemos hablado de cuáles son pues las estrategias que pueden implementar docentes, administrativos, pero yo creo que también es importante cuáles son las estrategias o las recomendaciones que le darías a estudiantes para que ellos también sean agentes de cambio, Claro. para una universidad pues obviamente con más respeto, más inclusiva y pues que haya un ambiente de paz también. Claro, muchas gracias. Justamente en los cursos y talleres lo que mucho les mencionamos es que ojalá nos permitan contar con ustedes también como agentes de paz en cada uno de los espacios en los que se encuentren, en sus clases, en las cafeterías, en los baños, en donde estén. Una primera acción es rompan el ciclo. Rompan el ciclo de la burla, del bullying, de rotarse contenido privado de las personas, Ujú. de generar chistes misóginos, abusivos. Es decir, cuando un comentario discrimina a alguien, deja a alguien por fuera, genera burla contra alguien, no es chiste. Y no debería continuarse realizando. Entonces, ustedes pueden ser parte del cambio rompiendo el ciclo, eso es lo primero. Y lo segundo también, si ustedes conocen ya de estos mecanismos que la universidad les brinda y ven a alguien que está en una situación vulnerable o en una situación en la que probablemente está sufriendo algún tipo de violencia en la universidad, asesoren a esa persona y bríndenle oportunamente la información para que puedan redirigirle a esa persona a las instancias correspondientes y que no tenga que sufrir en silencio una situación Ujú. problemática. Yo creo que si todas y todos nos comprometemos a esto como mínimo, realmente vamos a seguir haciendo de la UAPS un espacio más inclusivo, más armonioso, más digno también de cada una y cada uno de nosotros. Claro, y bueno, ya para finalizar este programa, me gustaría pues que nos platicaras o que nos dieras un mensaje para los radioescuchas, algo acerca del 8M, a lo mejor alguna recomendación también, un resumen de lo que hemos visto. Muy bien. Sí, pues esta semana justamente en la universidad, el día lunes, se inauguró el ciclo de pláticas y actividades que desde el año pasado se ha estado realizando en el marco de la conmemoración del 8M. Durante toda la semana hemos tenido diferentes actividades. El llamado en esta temporada es precisamente a que no por moda, no solamente por este mes, sino permanentemente, pero sobre todo este mes en el que aprovechamos para concientizar, para dialogar, para visibilizar, sigamos sumando desde cada uno de nuestros espacios a eliminar cualquier forma de violencia, de discriminación y de acoso en contra de las niñas y las mujeres. Realmente, yo les decía en algún momento a algún grupo de estudiantes, no solamente porque sea tu mamá, tu hija, tu hermana, es por el hecho de que somos personas, por el hecho de que también merecemos y tenemos el derecho de disfrutar de un espacio libre de cualquier forma de violencia aquí y en cualquier otro entorno, en el laboral, en el cine, en el espacio público, en nuestras comunidades. Entonces, que marzo sea un mes en el que realmente llamemos a la reflexión, pero que también nos invitemos entre hombres y mujeres, porque podemos dialogar de estos temas que también los hombres desde sus espacios y desde sus diferentes roles puedan reflexionar en cuánto esto afecta a todo el entorno social. Cuando la violencia es contra una sola persona, independientemente de su sexo, de su orientación de género y demás, la violencia afecta a todo el entorno social. Entonces creo que es un mes en el que nos estamos convocando mutuamente a concientizarnos. Desde la universidad, por supuesto, seguiremos llevando a cabo estas actividades y les invitamos sobre todo a que también utilicen los canales institucionales para dar a conocer cualquier problemática que afecte su normal desempeño dentro de la universidad. Ok, igual si gusta repetirnos sus redes sociales. Sí, estamos como Defensoría UAPS Ujú. en Instagram y también en Facebook. Ok, Ujú. bueno, entonces ya para finalizar,
con este programa. Pues personalmente te agradezco que nos Muchas hayas gracias. brindado un espacio en tu agenda. Gracias a ustedes, por el contrario. Aquí sabemos que a veces andamos un poco con la agenda como que, ay, recortada. Entonces, pues era muy importante para nosotros que estuvieras aquí con nosotros para hablarnos sobre este tema. Y pues muchas gracias también a todos los que nos están sintonizando. Los invitamos, los esperamos el próximo viernes con un tema más. Ahí la publicidad estará por redes sociales. Y pues muchas gracias a ti también. Gracias a ustedes. Gracias a todos los que hacen esto posible y pues nos vemos el próximo viernes.